Y a propósito de la libertad en Venezuela, expertos politólogos han señalado al país como el más volátil en Latinoamérica. El escenario, el Foro de la Libertad de Noruega, donde aseguraron que la nación se encuentra al borde de la implosión ante las severas crisis económica, social, de derechos humanos que se han desencadenado a lo largo de estos 17 años de chavismo. Larry Diamond, profesor de Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad de Stanford y autor de 36 libros en la materia de democratización de países en desarrollo, se encuentra con Julio César García, enviado especial de NTN 24 a Oslo, para conversar sobre este tema. Julio, adelante. Continuamos con la cobertura del Foro de la Libertad desde Oslo, Noruega. En esta ocasión nos acompaña el profesor Larry Diamond, quien es un experto en democracia, con quien vamos a conversar acerca de la democracia en Latinoamérica. Profesor, gracias por esta entrevista. ¿Qué diría usted que es el signo más preocupante de la erosión de la democracia en el continente? ¿En América Latina? Bueno, claramente la expansión de la pseudodemocracia del modelo de la revolución bolivariana a Nicaragua, donde la democracia ha desaparecido con el regreso de Daniel Ortega, y a Bolivia y Ecuador. Podríamos debatir si todavía podemos llamar democracias a esos dos países, donde existe un espíritu autoritario y populista que claramente está ahorcando el pluralismo democrático. Yo diría que ese es el elemento principal de esta caída. Pero creo que tenemos que estar preocupados por la salud de la democracia en una América Central muy violenta de manera general. También estoy muy preocupado por la caída del Estado de Derecho y el constitucionalismo en Argentina, donde pensábamos que la democracia estaba consolidada y que podíamos darla por sentada. La corrupción y el gobierno débil que se ha revelado en Brasil, aunque se podría admirar la movilización de la sociedad civil allá. La violencia relacionada con el narcotráfico en México y su reto a las autoridades democráticas y al Estado de Derecho. Creo que estos son los elementos principales. ¿Usted diría que estos líderes políticos en diferentes países que están promoviendo la erosión de los valores democráticos no solamente están expandiendo su ejemplo, sino hablando y aprendiendo uno de otro sobre cómo aumentar esta represión? Sí, hay evidencia que ellos están aprendiendo uno del otro y están cooperando uno con otro. Primero que todo, sabemos que el dinero de Venezuela ha penetrado profundamente en los procesos políticos, tal vez no solamente en la región de los Andes, sino más allá. Y esta falta de apoyo regional o de condena regional en lo que está ocurriendo en Venezuela, pero además, ¿usted diría que esta indiferencia de la comunidad internacional en organizaciones como las Naciones Unidas, que no ha pedido al presidente Maduro que, por ejemplo, libere a los prisioneros políticos en Venezuela? Creo que existe indiferencia de manera general en la comunidad internacional, sí, donde hay una falta de compromiso adecuado y de preocupación moral. Creo que eso es bastante cierto. Naciones Unidas es una institución bastante extraña. Tiene una Declaración Universal de los Derechos Humanos y también sobre los derechos civiles y prácticamente un mandato para los derechos humanos. Y ahora existe un Consejo de los Derechos Humanos en Naciones Unidas y demás, pero de hecho es muy difícil lograr algo porque las Naciones Unidas es la coacción de diferentes estados, pero si van a elegir a Venezuela,
a una posición de honor en el Consejo de toma de decisiones de esa institución, incluso en el Consejo de Seguridad. Sí, eso es lo que me refería. Entonces, ¿eso qué deja de decir sobre el compromiso de las Naciones Unidas para condenar estos procesos? ¿Venezuela se dirige entonces a una implosión por todas las diferentes crisis que están convergiendo en este momento? Bueno, las tendencias son preocupantes. Veamos sencillamente el aumento de la violencia criminal. Hemos escuchado en esta conferencia, y ya ha sido bien documentado, la extensión hasta la cual Venezuela ha resultado ser un punto para el fenómeno del narcotráfico en las Américas, con el presidente del Congreso, el segundo hombre más poderoso del país, presuntamente involucrado con algunas acusaciones. Y también hay personas jóvenes que están siendo asesinadas en las calles, y hay criminales que andan por ahí andando en nombre del régimen. Tenemos un patrón continuo de ataque contra la empresa privada, razón por la cual prácticamente no hay ningún tipo de inversión en el país. Y además de eso está el tema de la caída del precio del petróleo. Así que esta es una situación complicada, donde, creo yo, el precio del petróleo sí se dirigen a una implosión. Gracias, profesor. La opinión experta desde Noruega. Con esta información regresamos con ustedes con más desde el Centro Internacional de Noticias. Gracias a Julio César García en Oslo, en Noruega.